El tema que vamos a trabajar el día de hoy se denomina Economía Colaborativa de Industrias Creativas. La primera sesión o mesa de trabajo del ciclo que hemos trazado para poder desarrollar el proyecto Taiwan NFT Galería. Esto más que una charla va a ser una mesa de trabajo, entonces la he preparado de una manera muy dinámica, invitándolos a que participemos y al final desarrollemos una construcción colectiva que nos permita eh, posibilitar o trazar el camino para una futura colección o drop que ya les voy a hablar sobre qué es un drop. Bueno, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de desciframiento de interpretación. Los voy a invitar a que ojalá tengan preparados sus audífonos o sus buenos parlantes porque les voy a proyectar algunos videos el día de hoy. Bueno, en este punto el micrófono es abierto porque no voy a estar mirando el chat, entonces los invito a que abran el micrófono y participen en lo siguiente. Bueno, este es el primer ejercicio. Entonces, quiero que me describan qué es lo que ven en la pantalla. ¿Cuál es la interpretación que dan a la imagen que hay en la pantalla? Antiguo Egipto, su forma de vida, la parte simbólica que ellos utilizan y los colores constantes que siempre hay en sus interpretaciones en color, formas, símbolos, que no solamente es una pintura así al azar, es algo mucho más profundo, es muy simbólica y mística. Gracias. ¿Alguien más? La idea es que participen todos en esta parte. A mí me parece un poco que es como una escuela, como si te estuviese enseñando una escuela. Es una escuela mística iniciática porque los colores lo dicen. Ok, bueno, también nos sugiere también un tema acerca del juicio, ¿no? Si vemos ahí al personaje, lo llevan de la mano, están ahí pesando su corazón con la pluma del ibis para ver si sus acciones fueron buenas, tanto como para que sea menos pesado que la pluma, ¿no? Y al otro lado vemos a Osiris, que claramente pues es un rey que está en el inframundo, su color de piel lo permite visualizar, ¿no? Que es un cadáver. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Cuéntenme. Osiris era muy inteligente y benévolo. Y pues él, tú dices, yo no le veo lo del corazón, no lo logro ver, pero pues si fuéramos a interpretar un poquito más, esa balanza significa la parte humana, la parte egoica, la parte, pues así la veo yo. Entonces es el mismo constante cambiar de nosotros mismos, hacia ese cambio que puede causar, porque mira a la mujer como está con el oráculo y con él, y la forma como ella está vestida, tiene un simbolismo, que es la esencia femenina, y no es un rol femenino, sino la parte interna que puede simbolizar eh, la extracción de lo que verdaderamente es cada ser humano. Muchas gracias. Bueno, como vemos, esta exposición o este arte
que se está presentando en este momento. Es un arte que cuando empezaron a teorizar desde la escuela de Frankfurt, que fue la que acuñó por primera vez este concepto de industrias culturales, es un arte que está al servicio de lo místico, es un arte que cumple una función dentro del ritual, es un arte que cumple una función dentro de lo que más tarde vendría a considerarse como la religión. ¿Se escucha o no se escucha? Qué pena. Se Sí, sí escucha se está, perfecto. sí. Ok, bueno. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de un concepto de arte que tiene una función social y que la está desarrollando desde el tema de lo místico, de lo religioso. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahora aquí cuéntenme qué ven, qué interpretan ustedes de esta fotografía. Es el Una ciudad. templo de Karnak, ¿no? En Egipto, la sala hipóstila. Ok, una sala hipóstila así. ¿Qué más? ¿Qué más ven? También a veces en estas salas, cada, cada, ay, se me fue, cada una de las como piedras, digámoslo así, ay, se me fue en este momento, depende del número que exista, tiene un significado interno, ya que que ellos siempre lo llevaban a construir simbología, por eso Osiris es el rey del ojo, que quiere decir el rey que todo lo ve, que va más allá, que lleva a su pueblo mucho más de lo físico y material, que le enseña verdaderamente la esencia del ser. Ok, bueno, un dato histórico sobre esa fotografía es que esa fotografía es de la segunda década del siglo XX en Medellín. Esa fotografía es tomada en Medellín, en el barrio Prado Centro, en lo que después se conocería como el Palacio Egipcio. Bueno, ahí el gallo me está interrumpiendo. En lo que después se conocería como el Palacio Egipcio. El Palacio Egipcio construido para Fernando Estrada Estrada, en donde intervinieron varios personajes ilustres de la arquitectura y la ingeniería acá Uy, en el gracias país. por decirlo. ¿Sabes por qué? Porque mira en el fondo esos ladrillos como están así pegados y yo dije, si es Egipto o no es Egipto, porque mira al fondo hay simbología, más no, también hay una parte muy moderna. Exacto, entonces ahí vemos una arquitectura y un arte que también está al servicio de algo que bien pudiera ser esnovista, pero sí tiene que ver precisamente con la parte mística, con la parte ritual, porque esto está directamente relacionado con la masonería. Entonces existe también una interpretación o un desciframiento de la obra que está en este caso al servicio de lo místico, de lo ritual en pleno siglo XX. Listo, vamos con la siguiente imagen. Esta es la última imagen. Bueno, esta imagen es de la capilla de Roslin en Escocia. ¿Qué ven ustedes ahí en esas figuras que están talladas? Esas figuras que están talladas ahí son matas de maíz y esa capilla fue construida por lo menos 50 años antes de que se inventaran el descubrimiento de América. ¿Sí? Entonces ahí vemos también el papel del artista de alguna manera al servicio de la religión. Sin embargo, hay algo crítico, hay un factor crítico en la composición de la obra porque él de alguna manera está dejando entrever una información que era casi que vedada, casi que esotérica en ese momento y era la existencia de América. ¿Sí? Este primer ejercicio, ¿a qué nos invita?
nos invita a ver la transición que hay en la obra de arte y cómo ella durante el desarrollo histórico está al servicio de diferentes cosas. Entonces, en un principio lo vemos al servicio de la mística, de la religión más tarde. Luego en el Renacimiento lo vemos al servicio del placer estético. Por primera vez se desliga de alguna forma de, de estar siempre sometida a un poder. Y más tarde, cuando se acuña el concepto de industria cultural, que esto ya viene a ser en el siglo XX, por primera Te puedo, vez, discúlpame, Iván, te puedo hacer una pregunta. claro que sí. Es que veo que las fotos que has enseñado son unas fotos que también hay unas, como unos mandalas. Mira que la entrada de la capilla hay como se ve allí como, ¿cómo es que se llama eso? Unos vitrales. Ajá. Entonces tengo entendido que donde había este simbolismo de los vitrales, pues me dices por favor también, porque me puedo equivocar, como ese simbolismo de los vitrales, que son los mandalas, tenía mucho que ver con los templarios. Y tú estás hablando de la masonería, entonces quisiera saber un poco sobre lo de los templarios y la diferencia con la de la masonería. Me gustaría, porque ese simbolismo que hay en esa capilla tiene que ver con los templarios. Sí, bueno, lo que pasa es que históricamente se dice que esa capilla fue construida por unos caballeros templarios que estaban en el exilio luego Exacto. de que fuera puesto en la hoguera el último gran maestro de la orden templaria. Pero en últimas, pues o sea, ya habría, este no sería como el objetivo del espacio, pero sí hay una relación directa, hay como una herencia desde la parte esotérica y exotérica también que se puede trazar desde los templarios hasta el nacimiento de la masonería y más después la parte instrumental en todo lo que tiene que ver con el uso de las técnicas de la arquitectura y del arte que para ese entonces pues era lo más avanzado que había y la unión más cercana que había entre la ciencia y el arte, ¿no? Porque todo lo que Desde ahí, implicaba la desde, construcción de una catedral tenía que ver con la química, con la física, con la exacto, escultura, con la pintura. Entonces, con la pues era, geometría, exacto, el arte más completo que había en ese momento. porque mira que ellos, pues me gusta, como tú nos dijiste que podíamos participar y así Claro uno que sí. también va como aprendiendo. Mira que ellos usaban, ¿qué diferencia hay entre los masones a los templarios? Los masones usaban la cruz cristiana. Los, los templarios usaban la cruz que todos los cuatro lados son iguales, o sea que la atraviesa está en la mitad y todos los cuatro lados son iguales, y eso da un círculo. Entonces esa es la diferencia entre los masones y los templarios, que la masonería lo utilizaba para ciertos rituales de poder sobre sí mismo y control hacia el mundo, y los templarios lo usaban hacia el despertar de la humanidad. Esa era la diferencia. De acuerdo. Bueno, entonces avanzando en el tema, lo que nos incita a pensar esta transición que hemos hecho y la interpretación de las imágenes es cómo se desarrolló la relación del arte en distintos momentos de la historia al servicio de diferentes situaciones o diferentes esferas sociales. Entonces, primero lo vemos al servicio de la mística, luego lo vemos al servicio de la religión, luego empezamos a ver que existe una parte crítica de algunos artistas que empiezan a incursionar para dejar algunos símbolos o algunos vestigios de significado distintos o separados del servicio que están cumpliendo, en este caso con la religión. Entonces, bueno, llega ya el concepto de industria cultural de la mano de dos vertientes principalmente y especialmente lo que tenía que ver con la escuela de Frankfurt. Sí, la escuela de Frankfurt, especialmente de Teodoro Adorno y de Max Horkheimer, que fueron los que acuñaron el término de industria cultural a partir de un texto denominado Dialéctica de la Ilustración. Yo espero ser lo menos
lo menos engorroso con esta cuestión, pero pues sí es muy importante y lo traigo a colación en el sentido en que ellos proponían una crítica a lo que estaba sucediendo en torno a el cine, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que se estaba perdiendo de alguna manera la autenticidad y la unicidad de la obra por los medios de reproducción técnica que permitían, en este caso, la difusión por distintos medios masivos, lo que vendría a conocerse como medios masivos de comunicación, y que en ese entonces ellos hablaban del cine, de la radio y de las revistas, y de cómo en este entonces ya la industria cultural estaba al servicio de la reproducción de una ideología, ¿cierto? Esa es una mirada bastante pesimista a partir del uso de de la tecnología para la reproducción del arte. Ahora, unos años antes de ellos, estaba Benjamin Walter, que era otro judío alemán, donde él en su obra de El arte en la época de la reproductibilidad técnica tenía una mirada que era opuesta a la de ellos, y él proponía precisamente que la posibilidad que nos da la industria cultural y la reproducción técnica, eh, también hablando acerca del cine, que era pues lo más avanzado por aquel entonces en difusión de ideas y de un concepto artístico totalmente nuevo y pues propio del siglo XX, a pesar de que sus inicios fueron a final del siglo XIX, pues era que el hecho de masificar el arte lo que nos iba a permitir era acercar la interpretación de la obra a las masas y de alguna manera que el arte empezara a cumplir una función que fuera, si no política, por lo menos crítica, ¿cierto? Entonces ellos trabajan todo este tema de la industria cultural desde el método de la dialéctica. En el caso de Walter Benjamin, él habla de la relación de la tecnología y de la obra con el sujeto, y cómo esta posibilita pues que haya un ejercicio crítico, y del lado de Theodor Adorno y de Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt nos habla de la dialéctica que debe existir entre el sujeto, pero este sujeto ya es el artista, y cómo él debe buscar mantener la autenticidad y la individualidad de la obra, y de alguna manera que él se libere de las técnicas que ellos denominan de alguna manera técnicas burguesas o técnicas del capitalismo, de la reproducción masiva de las obras, para que se mantenga la autenticidad y para que de alguna manera se mantenga entonces la función crítica de la obra a través del desciframiento. ¿Qué es lo que me parece más importante? Es que ninguno de los dos tiene en cuenta la pedagogía, y ninguno de los dos tiene en cuenta la importancia del aprendizaje o del acercamiento, en este caso, de la obra de arte al público a través de la educación de públicos, ¿sí? Sino que ellos hacen énfasis simplemente en los medios de producción, y para ellos este es pues el elemento principal que permite la interacción de la obra y la influencia de la obra. Esto tiene pues mucho que ver con el hecho de que ellos hagan toda una interpretación a partir de una reinterpretación del marxismo y también del materialismo dialéctico, y por eso ellos hacen énfasis solamente en las cosas y no hacen énfasis en este caso en la importancia que tiene la educación. Esto pues nos invita a pensar por qué Taiba NFT Galería lo que propone es precisamente un acercamiento de los medios tecnológicos y de la parte técnica que posibilita, en este caso, las nuevas tecnologías de la revolución 4.0, porque ellos pues llegaron solamente hasta la segunda revolución industrial, y cómo la importancia de la educación de públicos es lo que permite que la función del arte deje de ser de alguna manera una función únicamente de reproducción de modelos o de valores, o la reproducción de lo que se denomina el modo adecuado de vida, y posibilita pues que nosotros propongamos a partir de los ejercicios que se hacen de intervención en la comunidad la invitación a que los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de nuestra Escuela de Artes Plásticas, y ahora en el municipio de Pereira con la oportunidad que tenemos de intervenir en la cárcel de la 40, el acercamiento de una función social del arte para emancipar y para crear sujetos críticos de la realidad. Entonces, la propuesta que hubo hasta la segunda revolución industrial de parte de los pensadores que se inventaron este tema de las industrias culturales de una manera muy filosófica, muy crítica,
y de pronto muy politizada también, pues era elegir ser pesimista u optimista frente a qué era lo que iba a salir de la implementación técnica y de la tecnología, en este caso que nos posibilita este tipo de reproducción masiva. Permítanme paso a la siguiente imagen. Entonces aquí vemos dos interpretaciones que se hacen diferenciadas. Ahora sí. Sí, ya estoy el video. Ok. Bueno, mientras va corriendo ahí el video, les cuento, Buster Keaton fue un actor y también director estadounidense. La mayor parte de su obra fue solamente reconocida en su calidad después de que él ya había muerto. Hay muchas personas que se atreven a decir que él fue la gran inspiración de Chaplin. Bueno, hasta ahí esa. O sea, esa es una película de 1922 y básicamente la historia lo que nos narra es que Buster Keaton se quería casar con la novia, pero ella no quería casarse con él porque él no tenía plata. ¿Sí? Entonces viene después él, encuentra de casualidad la billetera de este potentado y termina entonces ahí comprando una serie de cosas y finalmente termina persiguiéndolo la policía por haber suplantado al comerciante que aparece ahí. Esto, para mí, interpretación y lo que hemos venido hablando acerca de industrias culturales y la crítica que se hace desde Walter Benjamin, es una visión de cómo de alguna manera existe una función política que se puede trasladar a la interpretación que podemos hacer de esta obra, ¿cierto? Nos invita a pensar, por ejemplo, en Buster Keaton como la persona que de la nada le roba el dinero al que se lo ha ganado con esfuerzo. Existió gente en ese entonces que interpretó este tipo de acciones de los personajes que proponía Buster Keaton como una invitación a la revolución, como una invitación a la sublevación de alguna manera, ¿cierto? Y que en últimas venían muy acordes con esa propuesta que hacía Walter Benjamin acerca de cómo esta nueva industria cultural y la industria cinematográfica podían posibilitar una función política, una revolución política en el arte, ¿cierto? Ahora les voy a presentar otro video. Voy a bajar que cargue un momentico. Bueno, esta ya es una película de 1943
de la época de la ocupación alemana a Francia. Esta está dentro del género de la propaganda. ¿De qué propaganda? La propaganda pues de los cines socialistas. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous l'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Bueno, como vemos, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? En esta película lo que vemos es claramente un cine totalmente politizado, un cine que servía de propaganda para las pretensiones políticas que tenía en este caso el nacionalsocialismo en su ocupación francesa. Y pues como vemos, lo único que hay allí es simplemente el uso diferenciado de la técnica y de la posibilidad, en este caso, de la reproducción y de la masificación de la obra de arte, en este caso a través del cine para fines políticos totalmente distintos, o si se quiere más bien la interpretación de estas obras de puntos de vista totalmente opuestos. Entonces, partiendo de allí, es que en esta crítica y en este concepto inicial que se hace acerca de las industrias culturales, lo que nos proponen ambos autores en últimas es el que se empezó a hacer de las posibilidades técnicas que presentaba entonces la reproducción masiva de la obra artística, ¿cierto? Allí ya se nos van a abrir dos vertientes diferentes. Una es la defensa que hace en este caso Adorno y Horkheimer acerca de por qué el arte tenía que seguir siendo uno, por qué la obra tenía que seguir siendo investida como de esa aura, de ese misticismo, tenía que ser expuesta en el museo y en últimas tenía que seguir siendo como del dominio casi que de lo luminoso, pues para que no se perdiera la capacidad que tenía ya de diferenciarse del sistema social y de alguna manera de invitar a través de la interpretación a la persona a que fuera crítica en su pensamiento, ¿cierto? Y de otro lado, la interpretación que hace Walter Benjamin, en donde nos invita precisamente a que utilicemos los medios masivos o la masificación que permiten los medios técnicos para que estas nuevas industrias culturales permitan a través de de la experimentación que tiene el público en contacto con la obra, generar un pensamiento crítico. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Creen ustedes que una u otra fueron los resultados? Es una cuestión que creo yo que es de libre interpretación, ¿cierto? Que definitivamente en el devenir de los años sí el tema de la propaganda y de cómo nos empezaron a vender la publicidad y los comerciales puede que fuera una forma de reproducir un cierto modelo de cultura o no. Esto pues es un tema que creo yo que el debate todavía está abierto. Sin embargo, pues allí hasta donde vimos con estas dos interpretaciones que se hacen a partir de esa primera formulación del concepto de industrias culturales, únicamente llegamos hasta la segunda revolución industrial. Luego viene la UNESCO y de conformidad con su postura bastante diplomática y aplomada, pues dicen, bueno, quitémosle a este tema de la industria cultural todo ese trasfondo político, toda esa cuestión filosófica y volvámoslo a un término que sea más útil, más práctico y que permita el ejercicio de la política pública, ¿cierto? Entonces vienen ellos ya en 1978 y nos dicen, bueno, vamos a dar una definición de industrias culturales y de industrias creativas
con una finalidad muy concreta y es posibilitarle a los diferentes países de que hagan un ejercicio pragmático, un ejercicio, si se quiere, neopositivista, que empiecen a recolectar datos estadísticos y a partir de ahí que desplieguen una serie de políticas públicas que les permitan afianzar y apoyar todos estos emprendimientos de industrias culturales y creativas y cómo esto los pueden ayudar a posicionar dentro de la División Internacional del Trabajo, aportando pues a sus productos internos brutos. Entonces ya viene esta definición que es creo que la más extendida que hay en este momento, donde nos habla precisamente, bueno, de que son industrias que combinan la creación, la producción, la comercialización, independientemente de que sean bienes o servicios, y donde existe un elemento central y fundamental que es la propiedad intelectual, el copyright o los derechos de autor, ¿cierto? En este caso, pues todavía no estaba como tan detallada la tipología de lo que era la diferencia entre industrias culturales y creativas, sin embargo, pues ya nos hablaba de que la industria creativa era más amplia que la industria cultural y que la industria cultural pues se centraba básicamente en esas características técnicas que le permitían reproducirse de la manera en que estaba haciéndose en el caso de el cine, de lo que vendría a ser la industria de la música y bueno, también luego de las editoriales ya en su sentido más comercial, ¿cierto? Luego ya nos hablaría pues que la arquitectura y la publicidad vendrían a ser consideradas también como industrias creativas. Bueno, hasta este punto es claro cuál es la postura pues que viene en la transición desde la Escuela de Frankfurt hasta el concepto pues que formula la industria creativa ya la UNESCO. Les pregunto. No te escuché bien. Viejo Iván, Cuéntame, Brian. eh, bueno, por ahí alguien participó diciendo que no te escuchaba, no sé por qué no le veo aquí el nombre. Por mi parte, pues llegué tardecito, pero lo que has dicho lo he entendido perfectamente. No, fue la pregunta la que no escuché bien, disculpa. Ok, bueno, la pregunta es si es clara la transición que hay del concepto de industrias creativas, primero orientado hacia la crítica filosófica y a la implementación de la técnica con el arte, y luego que viene la UNESCO lo que hace es volverlo un concepto totalmente instrumental y al servicio en este caso de la política pública. Listo. Listo, ahora les voy a compartir otro video. Este video es de una película de John Carpenter. John Carpenter fue, si mal no recuerdo, el creador de Freddy Krueger. Y en este caso lo tenemos con una película que fue bastante criticada y que fue un fracaso totalmente en la taquilla, en la cual pues él nos propone una crítica básicamente a todo el desarrollo de la publicidad y se llama They Live.
What's your problem? I said, what's your problem? How are you today, sir? Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir. Bueno, para los amantes de todo lo que tiene que ver con las teorías de la conspiración, a John Carpenter lo persiguieron por esa película. Decían que estaba revelando todo el tema del nuevo orden mundial, cómo funciona el neuromarketing. Y bueno, nuevamente vemos entonces que hay un ejercicio sociopolítico desde la propuesta artística que hace él y un poco empieza a desvirtuarse también ese radicalismo que en un inicio se dio con esa postura filosófica y crítica en el concepto de industrias culturales. Entonces, ya esto es en los años 80, en donde ya se dio pues el boom de alguna manera de la tercera revolución industrial que debería ahondarse mucho más con el auge del Internet ya en la década de los 90, pero pues como hemos venido desarrollando, ya la propuesta del concepto como tal de industria cultural había sido totalmente instrumentalizado y escenarios críticos como el que nos propone en este caso el director, pues ya pasaron a ser considerados como obras de arte de segunda categoría, cine clase B, totalmente fracaso en taquilla y que vendrían a ser retomados y apreciados nuevamente pasado ya mucho tiempo después de la producción de la obra. Ahora bien, mientras tanto también había un ejercicio crítico desde el punto de vista del arte en la música y en ese sentido y en el sentido pues del uso que hubo de los medios masivos de comunicación para poder hacer todo el desarrollo de estas campañas publicitarias que pretendían pues que las personas compraran cosas que no necesitaban, vino también todo lo que se consideró desde finales de los 70 y bueno, por espacio de todos los años 80 lo que fue la movida del punk rock. Y acá quiero compartirles otro video que es de una banda española y bueno, es una crítica pues directa a todo lo que tiene que ver con la propaganda y el consumo de bienes. Anuncios publicitarios que prometen felicidad de algún producto de moda que te hará cambiar. Comprador que entra en la tienda, al acecho el vendedor. Vendedor que vende producto, comprador que se vaya a mamar. Oh, sí, sí, os engañan así. Oh, sí, sí, os engañan así. Oh, sí, sí, os engañan. Bueno, de la propuesta estética lo más interesante de analizar es precisamente el hecho de que a pesar de que es una banda de punk, pues ahí estaban en la televisión nacional, ¿no? Que es como una cosa bastante contradictoria. Sin embargo, pues lo que rescato yo de allí es precisamente que la función política que se pretendió dar al arte o poner el arte al servicio de la política de alguna manera, lo que nos muestra es que el uso de la técnica y de la tecnología, independientemente que fuera a través de la masificación de la obra, pues no implicaba que su finalidad política fuera una u otra, sino que precisamente era el artista o es el artista el protagonista y el artífice de cuál es el sentido y el significado, la orientación
que se da a toda la producción artística, incluso ya ahondado el tema y agotado pues el tema de la parte filosófica. ¿Cuál es el punto común que hay allí? Que el arte representa una ruptura, ¿cierto? Y la propuesta o la reflexión es precisamente cómo a partir del arte que cada uno de ustedes como integrantes de este colectivo y que se han animado pues a participar de este proceso que hemos denominado Taipa NFT Galería, con cada una de sus creaciones artísticas o de sus bienes creativos, de sus desarrollos, de sus disciplinas, proponen a través de esta nueva implementación y esta nueva infraestructura tecnológica una ruptura en la cual pues nosotros invitamos a que sea desde la formación de públicos y desde la intervención a las comunidades que no tienen per se un acceso al arte o a los bienes y servicios culturales precisamente por el mismo condicionamiento económico que hay para el acceso a la cultura y al arte en nuestro país. Entonces, en el desarrollo de este concepto de industrias culturales, lo que proponemos es precisamente que independientemente de que exista unos medios masivos para poder hacer la difusión del arte y que en este caso pues tienen unos alcances internacionales a un costo mínimo y con una inversión que en su gran mayoría es de la parte de talento humano y de su capacidad creativa como artistas, pues en últimas el efecto que nosotros estamos proponiendo dentro de las comunidades y el alcance que nosotros vemos a esta nueva infraestructura tecnológica que es la tecnología blockchain y su proceso de descentralización en el acceso a los bienes artísticos y culturales, pues queremos aterrizarlo a las comunidades que de antemano no tienen un acceso fácil ni siquiera a los medios ordinarios o a los bienes y servicios ordinarios artísticos y culturales. Estamos hablando del acceso a una galería, el acceso a un museo, el acceso a una obra de teatro y que solamente tienen un contacto pues con este tema de las industrias culturales a partir de lo más ligero, de lo más digerible que son los medios masivos de comunicación, que son los programas que ofrece la televisión nacional, que son las propagandas, que son la saturación pues total que tiene la dinámica del consumo y la publicidad cuando no existe una posibilidad crítica para establecer una relación frente a este consumo. O con esto yo no estoy pues diciendo que la publicidad sea algo malo per se, sino que existe un nivel de saturación tal que no permite que exista una educación de públicos y esto pues es un riesgo. Por ejemplo, en el caso de las artesanías es un riesgo que no exista una educación o una apreciación acerca del trabajo de los artesanos, porque en últimas pues esto implica a largo plazo que son disciplinas que si no tienen una manera de reproducirse y transmitirse pues pueden venir a caer en desuso y luego a desaparecer, con lo cual pues nosotros estaremos perdiendo una riqueza cultural y una herencia que es inconmensurable e infinitamente valiosa, ¿cierto? Ahora bien, ya en el 2001 llega otro concepto acerca de cómo se iba a manejar el concepto ya de economía creativa. Llega ya este señor John Hawkins, que sí es un tecnócrata totalmente, que se dedica a hacer negocios y que de todos los autores de los que hemos hablado es el único que está con vida en este momento. Entonces él nos habla ya propiamente del intercambio de bienes y servicios creativos, pero él vuelve a un punto muy importante y que me parece que es rescatable de su propuesta y de su pensamiento, y es que él ya no nos habla de la idea y de la creatividad como una propuesta sociopolítica o crítica, sino que él nos habla de la idea y de cómo yo logro desarrollar e instrumentalizar la idea hasta que yo la vuelvo en un producto creativo, ¿cierto? Entonces, bueno, pues es necesario decir que el concepto que vendría ya a traernos la economía naranja es básicamente solamente ponerle un color y ponerle un nombre llamativo a todo este desarrollo del concepto de industrias culturales e industrias creativas que se vendría dando a través principalmente de los autores que hemos mostrado en este momento, ¿cierto? Ya vendría el señor eh,
el señor Duque, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y de su otro compañero de tesis, y nos vendría a decir que la economía naranja es la propuesta que nosotros necesitamos para poder sacar en parte a muchas comunidades de la pobreza, ¿cierto? ¿Qué rescato yo de ese libro? El diseño. El diseño me parece que es bastante logrado y pues está muy acorde con todo lo que tiene que ver con la publicidad, ¿cierto? Aquí existe ya pues la tipología más detallada hasta el momento frente a la división pues que hay de las industrias creativas y de la economía cultural, que él pues denomina de manera muy pintoresca economía naranja y que básicamente pues lo que recoge es todo el desarrollo conceptual que han hecho los anteriores autores, ya nos viene a dividir entre tres grandes categorías que son artes y patrimonio, industrias culturales convencionales, que es donde están pues las que hemos venido relatando a través de este trasegar, y las creaciones funcionales, nuevos medios y software, que es ya pues todo lo que tiene que ver con los videojuegos y lo que posibilita en últimas que exista una relación directa frente a lo que nosotros proponemos desde Taiwan NFT Galería y lo que es el rescate para lograr la circulación de las obras artísticas culturales y bueno, en últimas de los bienes creativos que cada uno de ustedes hace posibles a partir de su ejercicio artístico disciplinar y de lo que ustedes pues realizan. Ahora bien, viene ya el tema de la economía colaborativa, que es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otras propuestas que hay dentro de este tema de la economía creativa. Y es porque consideramos precisamente que existe una necesidad de establecer unos escenarios de intercambio de conocimiento, de co-creación y que en últimas estos son los que nos permiten posicionarnos y nos permiten hacer unos procesos mucho más competitivos frente a mercados tan agresivos como por ejemplo en estos momentos el mercado de los Estados Unidos, que entra de una manera muy fuerte con todo este tema de los NFTs y que tienen pues una inversión muy grande en publicidad y que tienen un seguimiento a replicar las tendencias que ya han venido siendo como parte de la cultura pop de los Estados Unidos y que a partir de ahí pues ellos logran posicionarse de una manera muy rápida con la mayoría de las cosas que ellos producen. Entonces es allí donde viene el concepto de economía colaborativa como un pilar fundamental dentro de lo que propone Taiwan NFT Galería. Viene entonces un concepto muy bonito que para mí es el concepto de los círculos de producción de valor. Usualmente nos han enseñado que el valor se produce en una cadena y eso se lo heredamos al pensamiento taylorista y el pensamiento fordista de las cadenas de producción o de los métodos pues, de producción, esencialmente de las producciones, de las líneas de producción de automóviles, ¿sí? Entonces nos dicen que llegan unos materiales y que intervienen todos los trabajadores y al otro lado, independientemente que ninguno por sí solo sepa construir un carro completo, el carro al otro lado sale completo y eso es lo que importa. Sin embargo, la propuesta que hacemos nosotros de círculos de producción de valor, lo que buscan es que exista una participación total y una co-creación, un espacio colaborativo donde todas las ideas, donde todas las propuestas y todas las habilidades permiten la generación de unos bienes creativos que son muchísimo más complejos, más ricos si se quiere y que tienen una posibilidad muchísimo mayor de alcanzar una competitividad significativa dentro del mercado, ¿cierto? Entonces por eso nosotros lo establecemos como un círculo. Y viene otro concepto muy importante que es el concepto de prosumo. ¿Por qué hablamos de prosumo? Porque hablamos de que cada uno de ustedes como artistas son productores y consumidores a la vez. Son productores en sus especialidades cada uno, pero son consumidores dentro del mismo escenario, dentro del mismo círculo de producción de valor, porque todos están concatenados. Entonces, por ejemplo, me atrevo a decir que muchos de nosotros podemos necesitar de manera prioritaria y extensa los servicios de un estudio como el que tiene Brian, ¿cierto? Que es un estudio de producción de contenidos, ¿sí?
Y Brian se puede servir a su vez de las producciones o de las creaciones artísticas y culturales que hace cada uno de ustedes en sus emprendimientos creativos, porque de allí tiene un material que es vistoso y que puede ayudarlo a él a posicionarse. Entonces, no existe una disparidad o no existe un contacto en este caso del artista con la persona que le provee el servicio simplemente en una relación de cliente a vendedor, sino que existe una cooperación que permite en últimas que los dos se vean beneficiados y que tengan una posibilidad de hacer un branding más efectivo y de establecer un posicionamiento dentro del mercado que les permita alcanzar unos resultados que sean mucho mejores que si se enfrentaran de una manera singular o como individuos dentro de este mercado, ¿cierto? Entonces, en resumen, el objetivo de este colectivo y de que estemos reunidos en esta mesa de trabajo básicamente es ese, es que establezcamos un círculo de producción de valor al cual nosotros le hemos puesto el nombre de galería porque de esa manera lo podemos presentar de una forma de cara al público, ¿sí? Pero que en últimas, de puertas para adentro, lo que nosotros estamos estableciendo es la posibilidad de generar un escenario donde todos y cada uno establezcan una actividad de prosumo, empezando por nosotros como fundación y en mi caso, ¿cierto? Yo también me he acercado a varios de ustedes que están acá para pedirles apoyo, para pedirles colaboración, teniendo en cuenta su especialidad y así generar las dinámicas que permiten esta producción de valor en la dinámica de economía circular. ¿Qué ejemplos tenemos de economía colaborativa? Bueno, no sé, algunos de ustedes me imagino que se acordarán de Ares. ¿Quién se acuerda qué es Ares o qué era el Emule? Era una aplicación o una página donde uno descargaba música, ¿no? Y también podía uno compartir o enviar la música o archivos a otras personas. Exacto, eran plataformas que te permitían descargar música o compartir la música, pero tenían una particularidad y era que dan una cantidad de salas de chat. Y tú podías meterte a una sala de chat y empezar a hablar con cualquier persona y decirle, venga, usted tiene tal disco que a mí me trama así, hágale, venga, envíemelo en formato MP3 y la persona era un intercambio directo que tú hacías con la persona que te enviaba el fichero de audio y en el cual tú no tenías ningún intermediario, ¿cierto? Sí, efectivamente también se prestaba para que hubiera una difusión de virus impresionante y todavía la hay porque BitTorrent pues todavía está en funcionamiento. Con el agravante pues de que a todas las personas que estaban metidas en este cuento de Ares y de Mule, incluso ahora de BitTorrent pues les empezaron a decir piratas, ¿cierto? Porque a pesar de que era una dinámica interesante, de que era un intercambio colaborativo o era más el tema de compartir lo que yo tenía con el otro de una manera directa, pues no había absolutamente ningún respeto por la propiedad intelectual y pues eso generó que empezara a haber mucha persecución con los servidores y también con las páginas que se dedicaban a facilitar este tipo de intercambios. Otros ejemplos de economía colaborativa, llegó Amazon, llegó eBay, llegó Mercado Libre. ¿Qué posibilitaron ellos? Establecer una plataforma donde ellos no producen absolutamente nada de lo que se comercializa allí, o al menos en un principio no lo hacían, pero cualquiera, sin importar el stock que tuviera, tenía la posibilidad de subir sus productos y comercializarlos directamente con el comprador, sin importar que no fuera el dueño de la marca. ¿Sí? Yo podía traer 5 televisores de China y subirlos y venderlos en Mercado Libre sin necesidad de ser el dueño de la marca y teniendo en un principio la misma posibilidad de competir con el gran empresario, con el almacén de grandes superficies que tenía un stock de 100. ¿Por qué? Porque el algoritmo en un principio me daba la misma posibilidad de mostrarme si yo sabía hacer un buen manejo de las palabras claves. Bueno, ya después ellos implementaron otro tipo de situaciones como los anuncios pagados y eso hizo que se deteriorara un poco, pero es un buen ejemplo de lo que en un principio se denominó como economía colaborativa.
vienen Airbnb y Uber. Es el mismo concepto más o menos. Llega a la plataforma que sirve como el tercero que da confianza en la transacción y le posibilita a usted aprovechar sus recursos no utilizados con un tercero y recibir un beneficio, ¿cierto? Y creo yo que detrás de la estructura de la infraestructura tecnológica que proponen las criptomonedas y proponen blockchain, existe esta misma base de economía colaborativa. El Bitcoin en un principio, pues como una solución para el intercambio, para un medio de pago virtual totalmente descentralizado, donde no había necesidad de que hubiera un tercero que hiciera sus veces de factor de confianza, es decir, donde ya no había necesidad de un banco, de una casa de cambio que me asegurara que la plática que me iba a enviar fulanito me iba a llegar a mí, ¿sí? Sino que ya la comunidad vendría a sustituir a este tercero de confianza e iba a permitir a partir de el concepto de prueba de trabajo, pues que las transacciones se aprobaran y que existiera obviamente una recompensa para quienes prestaban su capacidad computacional para que se efectuaran estas pruebas de trabajo, pero que en últimas pues no íbamos a necesitar depender de un tercero que se quedara con una tajada bastante grande en un intercambio de valor que perfectamente lo podía hacer yo desde acá, desde Colombia, con otra persona que estuviera ubicada en cualquier parte del mundo, ¿sí? Existe obviamente todo un desarrollo técnico, matemático, de infraestructura tecnológica que posibilita que eso pase. Sin embargo, desde la mirada sociológica, lo que se conceptúa a través del desarrollo inusitado que ha tenido esta tecnología blockchain y el uso de las criptomonedas como medios de pago o más que medios de pago como formas de intercambiar valor, es precisamente que la sociedad está demostrando que existe una manera diferente de hacer intercambio de valor, ¿sí? Y en la medida en que más personas empiecen a tomar parte con esta forma de intercambiar el valor, va a existir una democratización de los medios de pago y también va a existir una democratización de los medios de circulación de los bienes, no solamente creativos, pero pues en este momento los bienes creativos han sido el caso de uso más exitoso que ha presentado pues esta tecnología, ¿cierto? Y luego viene pues la propuesta de Ethereum, que viene más o menos 5 años después de la aparición del Bitcoin en 2009. Y lo que proponen es que más allá del intercambio de medios de pago, que es la propuesta básicamente que nos trae el Bitcoin, pues ellos nos invitan a través de su infraestructura y de la forma en cómo ellos construyen los datos dentro de su blockchain en que permita el intercambio de todo lo que se pueda traducir al lenguaje que maneja Ethereum, es decir, el intercambio de valor en general, ¿cierto? Y es allí donde empieza a aparecer el tema de los NFTs. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho a partir del concepto de industrias culturales, luego de industrias creativas, para llegar a la economía colaborativa y ahora los tokens no fungibles, pues nos trae a que es la cooperación, a que es la comunidad, a que es, si se quiere, el trabajo solidario y la descentralización, la democratización, lo que permite que aparezcan nuevas formas de intercambiar valor. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Esta posibilidad es una oportunidad que se está presentando en este momento y que es como el Internet en un principio. Cuando el Internet recién apareció, la gente dijo, eso solo va a servir para el ejército. Eso se va a desaparecer. Eso no vale la pena invertir ahí. Y el Internet demostró que se quedó y que no solamente se quedó, sino que ya está evolucionando en otra cosa diferente que es lo que estamos a puertas con el advenimiento de la web 3.0. La tecnología blockchain es lo mismo, está en un periodo inicial, es una tecnología muy reciente y en este momento es una excelente oportunidad no solamente para el usufructo económico, ¿sí? Sino también para construir una lógica diferente
frente al intercambio de valor. Es una posibilidad muy grande para los emprendedores creativos de circular su obra sin depender de todos los intermediarios que habitualmente tenían que intervenir para que usted pudiera sacar su obra y circularla con una audiencia internacional, ¿cierto? En el caso de las personas que se dedican a la producción de obras uno a uno, ¿sí? Si usted quiere que un cuadro suyo se exponga en un museo, usted está sometido a un proceso totalmente burocratizado y que en últimas no le garantiza que en algún momento su cuadro vaya a llegar a la exhibición, ¿sí? ¿De qué depende? Depende muchas veces de su capital político y otras de su capital social, o palabras más, palabras menos, de los contactos que usted tenga, ¿sí? Para poder lograr una circulación efectiva de su obra. Ahora bien, esta tecnología nos está facilitando las cosas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Aprovechemos el uso de esta tecnología, pero no perdamos la función crítica y la función social que el arte tiene, ¿sí? Y es la capacidad de construir sujetos críticos, de construir entornos más amigables, de construir procesos pedagógicos muchísimo más exitosos que con las propuestas de la nueva escuela, ¿sí? Y en los cuales ustedes van a tener el protagonismo porque ustedes van a poder hacer usufructo de su disciplina artística, creativa, artesanal, y a la par con eso van a tener la posibilidad de realizar un trabajo de intervención social efectivo y tangible, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros nos denominamos Taiba NFT Galería, pues nosotros, más que un intermediario, lo que estamos posibilitando es que ustedes se encuentren con personas que tienen intereses afines y podamos llegar a intervenir en comunidades que nos necesitan. Y de esta manera poder asegurar, si no un relevo completo generacional de un nuevo público que aprecie y resignifique el papel de las artes plásticas y de las artesanías dentro de la sociedad, sí por lo menos generar unas semillas que muy posiblemente participando en estos espacios de formación de públicos van a tener el interés de involucrarse en el mundo de las artes, en el mundo de las artesanías y posiblemente sujetos críticos que van a aportarle muchísimo más a la sociedad. Voy a presentarles el último videito. Bueno, hasta este momento ha sido clara la exposición, la idea que queremos presentarles. Quiero escucharlos. Sí, ha sido claro. Como les dije en un principio, el propósito de esta sesión era obviar toda la parte técnica y más explorar los conceptos y el desarrollo pues histórico que posibilita la propuesta que nosotros estamos haciendo y de la cual ustedes decidieron hacer parte involucrándose con Taiba NFT Galería. No sé qué pasó hoy, pero el mouse está escondiéndoseme por todos lados. Yo, Iván, chicos, yo les cuento que yo me debo retirar, pero también para mí fue supremamente claro. Muchas gracias por el espacio y bueno, me alegra verlos a todos prometidos y me alegra ver que el proyecto va a avanzar. Gracias, Brian. No, definitivamente no sé qué fue lo que pasó acá, pero el mouse no está contribuyendo hoy conmigo. Bueno, mientras logro arreglar el mouse, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué pregunta tienen?
Veo que nos está acompañando uno de nuestros próximos expositores que es Luisca. Luisca, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Ay, no sé qué pasó. Bueno, les ruego la verdad, me disculpen, pero no sé qué es lo que pasa con este computador hoy. No sé si me escuchan, que no tenía el micrófono conectado. Está todo muy chévere, muchas gracias por la invitación, Iván. Gracias a ti, Luisca, por participar. Bueno, no, discúlpenme, la verdad, quería proyectarles otro video, pero ahora sí el mouse se negó rotundamente a contribuir conmigo para el desarrollo de la exposición. Se me desapareció. Ya lo desconecté y lo conecté muchas veces y no me quiere dar respuesta. No, mira que no, se desapareció totalmente. Bueno, aparte de esto, tengo otro ejercicio para desarrollar con ustedes. Me disculpan, pero no pude presentarles el último video que era puntualmente sobre el tema de economía colaborativa. Pero bueno, la propuesta es, existe una hoja de ruta dentro del proyecto de Taiwan NFT Galería con la cual buscamos el lanzamiento de una colección que es una colección de muestra. Buscamos lanzarla en OpenSea, donde pues en este momento ya tenemos sincronizada nuestro perfil para poder listar las obras. Y pues existen dos posibilidades. Una es el lanzamiento de esa colección dentro de la blockchain de Ethereum, que ya pues vendrán a explicárnoslos en las sesiones que siguen. Y la otra es lanzarla en la blockchain de Polygon. La idea, ¿cuál es? La idea es que en el desarrollo de las sesiones que vienen ustedes estén muy pendientes, muy atentos para que de esas sesiones, pues ustedes logren lo que es la configuración de cada una de sus wallets, que es con lo que se va a garantizar que cada uno de ustedes mantenga la titularidad sobre sus obras y que puedan garantizarse el usufructo sobre las regalías por concepto de las sucesivas ventas que esperamos que tengan las obras y las artesanías de cada uno de los que están vinculados al proyecto en este momento. Entonces, la propuesta ¿cuál es? Primero que ustedes ya se vayan pensando, sobre todo las personas que recientemente se han estado vinculando con nosotros, vayan pensando ya cuáles son puntualmente los objetos físicos o las obras digitales que ustedes buscan circular en esta primera colección, que no va a tener una temática definida, sino que va a ser más para mostrar el estilo de cada uno de los artistas vinculados al proyecto. Y luego de eso, sí proponerles, que es el ejercicio del día de hoy, la posibilidad de pensar en una colección que tenga un tema definido, para lo cual busco que se pueda constituir al menos dos grupos, teniendo en cuenta pues que las dos ubicaciones de la mayoría de los artistas vinculados al proyecto son el departamento del Tolima y el departamento de Risaralda, aunque pues hay otras personas que no pertenecen a ninguno de los dos departamentos y que también han decidido participar con nosotros. Y la propuesta es constituir dos grupos para generar dos colecciones, ya estas que tengan un tema definido y que se pueda posibilitar en el desarrollo de unos circuitos colaborativos que ya los haremos de manera presencial, tanto aquí en Ibagué, que es donde me encuentro en este momento. Esperaba poder hacer esta socialización desde Pereira, pero no me fue posible, como en Pereira. Entonces, bueno, no sé, en este momento creo que los grupos están más o menos equiparados. Me pueden decir quién es quién. Bueno, no mentiras, creo que la mayoría de los que están conectados hoy son de Pereira, ¿cierto? ¿Me pueden decir? Santiago de Pereira, Mengelberg de Pereira,
¿Qué opinan ustedes de esta propuesta? Laura, estás en Bogotá, correcto. Si me escuchan, no me dejen hablando solo, quiero escucharlos. Ya esta es la parte final. Ibagué, ok. Pueden escribir por el chat también. Listo, la idea es que, por ejemplo, Laura, tú que estás en Bogotá, puedas apoyarte, que tú decidas libremente en cuál de los dos circuitos quieres participar. La idea es que estas dos colecciones ya puntualmente lo que van a buscar es poder beneficiar a las dos comunidades en las cuales estamos interviniendo. En el caso de Ibagué, les recuerdo, es en la vereda Cay, una escuela de artes plásticas para niños, niñas y adolescentes que se ubica en un lugar denominado Casa González, que es la casa museo donde transmitimos la vez pasada. Y en Pereira es un trabajo de intervención también desde la parte artística o también desde la parte artesanal, directamente con un grupo focal de internos de la cárcel La 40. Solamente van a ser 8 personas, ocho internos los que van a estar vinculados en este proyecto. No quiero llamarlo laboratorio porque sería muy irrespetuoso con ellos, pero sí es como una prueba piloto que deseamos desarrollar allí dentro de la cárcel de la 40 con un enfoque, con un enfoque restaurativo y a través del cual pues yo espero contar con la participación de las personas que están ubicadas allí en Pereira para poder intervenir directamente con estas personas. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia frente a lo que les estoy proponiendo en este momento? Yo tengo una pregunta. Claro que sí, Jonathan. ¿Puedo empezar a pasar las obras por WhatsApp, o sea, las imágenes, o cuando hay algún Google Sí, Chrome o algo que vamos a organizar? sí, Jonathan, mira, hay una ficha que es para hacer el diseño metodológico. Bueno, más que para el diseño metodológico, que eso es de libre elección de cada uno de los artistas, es para llevar el registro sistematizado y poder hacer la entrega de evidencias al Ministerio de Cultura. ¿Sí? Entonces, ya con Lady directamente, si quieres por WhatsApp o hablarte directamente con ella por teléfono, ya puedes desarrollar todo lo que es el diligenciamiento y la propuesta que tengas para poderla llevar a cabo ahí. Santiago pregunta, ¿los talleres van a ser en la 40? Sí, van Listo, a ser ahí gracias. mismo, Santiago, van a ser ahí mismo. Ellos tienen acondicionado, de hecho, un salón de pintura, tienen caballetes, tienen el aula pues destinada solamente para el desarrollo de estos talleres y la idea es poder llegar hasta allá a trabajar con ellos. Mi hermano, la verdad no te sabría decir, pero lo solucionamos de alguna manera. La idea es pues empezar con lo que tengamos pues mirar de qué forma. Bueno, lo que sí vamos a tener acceso, ya que lo menciona Santiago, es que sí vamos a tener acceso a dos Oculus Quest para llevarlos allá a la 40. Y bueno, esos Oculus Quest van a mantener viajando porque con esos mismos también buscamos tener un acercamiento con los niños acá en Ibagué, pero vamos a tener por lo menos acceso a esas dos herramientas que son portátiles y que nos van a permitir pues hacer algunos ejercicios bien interesantes con ellos. Iván, ese espacio de la 40 es en Pereira, ¿cierto? Sí, el espacio de la 40 es en Pereira, esa es como la cárcel municipal de allá. Ok, ok, ok. No.
Sí, la idea es entonces ya afinando esto, saber con quienes de los involucrados puntualmente desean intervenir directamente con la parte social del proyecto. Igual manera sé que personas por temas laborales puede que no cuenten con el tiempo para poder asistir a estos espacios de manera presencial. No obstante, pues los invito a que sigan muy de cerca todo el desarrollo que vamos a realizar en estos espacios, porque este desarrollo de intervención social que vamos a realizar allí va a ser muy importante al momento de circular las obras que van a estar expuestas en la galería, porque estos contenidos que van a salir producto de esta intervención van a ser un elemento de vital importancia en el momento de generar tracción hacia la galería, de generar tráfico. Profesor Aquí Fulgencio, estoy, ¿cómo me Iván. le va? ¿Cómo ha estado, Bien, mi bien, profe? bien. Iván, aquí estoy escuchándote. Me tocó meterme aquí por los lados de Afrofusa porque la tecnología está un poco hoy con lluvia por acá, por este sector, y aquí estamos pendientes, ¿sí? Estamos totalmente pendientes de todas las actividades, Bueno, ¿vale? mi profe, muchísimas gracias. Contamos el día de hoy también entonces con la presencia del profesor Fulgencio. Él es abogado de profesión, educador físico, sabedor ancestral de las culturas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras de acá de Colombia, y quien va a estar liderando uno de los espacios de socialización frente a todo el tema creativo desde enfoque diferencial, y también quien nos va a orientar toda la parte de derechos de autor. Bienvenido, profesor Fulgencio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. No, tranquila, no molestes, déjala así tal cual. Bueno, Iván, aquí estoy pendiente y estamos a tono todo lo que requieramos hacer y trabajar de manera mancomunada. Gracias, mi profe, muy amable. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, duda, sugerencia, inquietud? Iván, el trabajo que se va a hacer en el centro de la 40, centro reclusorio, solamente va a ser dirigido por las personas que están residentes ¿en qué? ¿En Pereira? ¿O no es posible nosotros como Bienvenido, mi residentes de hermano. Si allá? usted quiere participar en cualquiera de los dos espacios, más que bienvenido. Esto es un espacio totalmente abierto, colaborativo, y la idea es que cada uno se sienta a gusto con lo que vamos a realizar dentro de las comunidades. Entonces, Esteban, Sí. totalmente Ah, bueno, Iván, usted sabe que, receptivos a eso. claro, Ajá. ahorita usted sabe que estamos a la disposición y si hay posibilidad de viajar, pues de una, cuente conmigo. Gracias, ¿Listo? Esteban. Listo, listo. Bueno, no sé de las demás personas si alguno tiene alguna otra pregunta, o ya podemos ir finalizando el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber participado entonces en esta primera sesión del ciclo de conferencias de Taipa NFT Galería. Les recuerdo, la semana entrante tenemos a dos expositores de gran trayectoria y que tienen gran conocimiento. En el momento pues nos acompaña uno de ellos, que es Luisca, y también tenemos el acompañamiento de otra persona que reside acá en el municipio de Ibagué, que se llama Víctor Hugo. Él estuvo en la presentación y pues van a estar ya dándonos o entregándonos su saber frente a todo lo que tiene que ver puntualmente con la parte tecnológica, con la parte técnica de este grandioso mundo en el cual estamos incursionando. La reflexión un poco del día de hoy es que no perdamos ese sentido crítico, que no perdamos esa función social que el arte de alguna manera quisieron arrebatarnos con toda esta masificación, y que sé que todos ustedes el interés de vincularse a un proyecto como el que estamos desarrollando es precisamente porque creen no solamente en las ventajas que trae la tecnología y la difusión a través de estos nuevos medios, sino también en la función social del arte. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente. Nuevamente les pido disculpas, la verdad sí tuve
bastantes problemas técnicos el día de hoy y me quedé con las ganas de mostrarles el último video, pero se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Muchísimas gracias. Les recuerdo por favor que no olviden diligenciar el link de la asistencia y entonces quedamos programados nuevamente para la semana entrante, miércoles 4 p.m. para el desarrollo de la siguiente sesión, NFTs Masterclass en cabeza de Víctor Hugo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy chévere la conferencia. Esperamos seguir en contacto y bueno, seguir haciendo cosas grandes para todos. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, que estén muy bien. Gracias.